Buenas tardes, soy Henry Tantalián, arqueólogo y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sean bienvenidos a la Cátedra del Bicentenario. La arqueología en el Perú tiene una historia de al menos casi 2 siglos. Si bien la arqueología como ciencia se podría nombrar a partir de finales del siglo XIX, muchos intereses de historiadores naturales, intelectuales, historiadores, han confluido para construir las narrativas del Perú prehispánico. Así pues, este recorrido se podría iniciar en el siglo XIX con las primeras investigaciones de Alexander von Humboldt. Este historiador naturalista alemán construyó una narrativa basada en esta visión occidental, venía desde Europa, para incorporar al Perú dentro de esta historia natural global. A lo largo del siglo XIX, muchos investigadores, principalmente extranjeros y europeos, generaron también las primeras investigaciones. Entre ellos, cabría mencionar a Eduardo Manuel Rivero y Ustariz, que fue además el primer director de nuestro Museo Nacional de Historia. En ese museo, por primera vez, se generó una narrativa del antiguo Perú de acorde con las nuevas visiones museísticas de Europa y Estados Unidos. De todas maneras, sería importante mencionar que entre estos viajeros intelectuales venidos de fuera, también hubo una serie de investigadores nacionales. Sin embargo, en el consenso de la historia de la arqueología peruana, Max Zülle viene a ser el fundador de la arqueología científica en este país. Sus excavaciones en Pachacamac en 1896 marcaron un hito en la historia de la arqueología mundial al generar una práctica disciplinaria que tenía como objetivo explicar desde el punto de vista de la ciencia occidental a la prehistoria peruana. Ya para el siglo XX tenemos un gran desarrollo de la arqueología peruana y entre ellos es importante mencionar al profesor Julio Cetello, quien fue el arqueólogo más importante del siglo XX. Julio Cetello además se encargó de diseminar y difundir en diferentes revistas, periódicos y en conferencias públicas sus principales hipótesis acerca del origen de la civilización andina. Así pues, Chavín de Huántar se convirtió en un ícono en la arqueología peruana al ser el ejemplo clásico de lo que sería un centro de irradiación de la cultura peruana. En la perspectiva de Julio Cetello, muy al tiempo con las perspectivas indigenistas que se venían desarrollando en Latinoamérica, Julio Cetello plantea una visión interna del origen de la civilización andina, siendo la civilización andina un espacio que ha sido construido por los peruanos y peruanas. Obviamente estas narrativas influenciadas por el indigenismo tenían implicancias políticas. En la actualidad la arqueología sigue manteniendo ciertos intereses vinculados con ciertos movimientos políticos y económicos y la arqueología peruana lo demuestra de tal manera. En la década de los 40 y 50 hubo un gran desarrollo de la arqueología peruana. Julio Cetello dio paso a otros investigadores, principalmente norteamericanos, como por ejemplo la Escuela de Berkeley, que fue liderada por John Rowe. Este hispanista, este andinista norteamericano, pasó gran parte de sus investigaciones en el Cusco y estudiando, obviamente, desde las crónicas y desde la misma arqueología, la historia del Tahuantinsuyo. John Rowe así genera una línea de investigación que es muy bien seguida, por ejemplo, con investigadores como John Murray. John Murray, este importante etnohistoriador norteamericano de origen rumano, planteó una serie de visiones sobre lo que sería la economía del imperio incaico, incorporando una visión también centrada en lo andino y sobre todo en la antropología. Más adelante, arqueólogos como Luis Guillermo Lumbreras, Ducho Bonavia, Rosa Fun, Ramiro Matos, son parte de la primera generación de arqueólogos profesionales en el Perú.
Estos arqueólogos, formados desde la antropología, comienzan a hacer investigaciones específicamente arqueológicas. Dentro de ellos, Luis Guillermo Lumbreras repunta entre esta generación, pues además de sus intereses en la investigación, también tuvo una relación interesante con diferentes instituciones de la investigación como el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y también ocupando cargos políticos en el Ministerio de Cultura. En la década de los 90, en el contexto económico y político del gobierno de Fujimori, una serie de reformas en la universidad plantea una gran liberalización de la educación universitaria. De esta manera, un impacto en ello es que se generan muchas promociones de arqueólogos y arqueólogas, lo cual llevó que a comienzos del siglo XXI tengamos alrededor de 2.000 arqueólogos licenciados. Esta gran masa de arqueólogos y arqueólogas obviamente ha generado una nueva visión de la arqueología, con una diversificación de enfoques y también de prácticas arqueológicas profesionales. En el siglo XXI, una serie de teorías y metodologías y técnicas contemporáneas han generado que la arqueología peruana sea una arqueología innovadora, creativa, pero a la vez también con una discusión muy importante con respecto a la importancia y relevancia social que debería tener la arqueología para la construcción de la nación peruana. Con respecto a las investigaciones realizadas por los colegas extranjeros y extranjeras, muchos proyectos han generado una dinámica muy importante en el Perú. Como ya dijimos, arqueólogos venidos del extranjero como Max Zülle o John Rowe, o el mismo arqueólogo más contemporáneo en el mundo arqueológico como puede ser Jeffrey Quilter o Dan Sambais o Charles Stanish, son arqueólogos que han generado una dinámica y una sinergia con sus colegas peruanos. En este sentido, el aporte de las investigaciones de los arqueólogos y arqueólogas extranjeras ha generado un campo muy interesante en la arqueología peruana. Sus aportes no solamente son a través de proyectos arqueológicos que investigan y dan trabajo y posibilidad de mejora educativa a otros estudiantes peruanos y peruanas, sino que también aporta desde el punto de vista teórico y sobre todo desde el punto de vista metodológico. Afortunadamente en el Perú, que es un lugar donde podemos encontrar muchos yacimientos arqueológicos, se pueden aplicar muchas técnicas novedosas. Por ejemplo, existe una revolución actualmente en el análisis de isótopos estables que nos permite generar una serie de hipótesis y respuestas muy relacionadas con temas que antes no se podían explicar. Por ejemplo, hoy en día podemos saber dónde nació y creció una persona a través del análisis de los isótopos estables. En la actualidad podemos, además de fechado por radiocarbono, que fue una revolución en la década de los 40 y 50 en el mismo Perú, también podemos saber otras cuestiones relacionadas con la dieta. Podemos saber también las relaciones parentales y entre grupos o comunidades en las sociedades prehispánicas a través del ADN mitocondrial. Así pues, tenemos una serie de tecnologías que son incorporadas en la investigación arqueológica de la mano de proyectos internacionales. Asimismo, de la parte peruana, una generación nueva está incorporando teorías locales y teorías extranjeras para poder explicar la naturaleza tan particular de las sociedades prehispánicas. En realidad, arqueólogos como Ruth Schade y Luis Guillermo Lumbreras han liderado una serie de innovaciones en la misma Academia Arqueológica Peruana. Han impactado de manera muy elocuente en las narrativas históricas y prehistóricas nacionales. De esta manera, esta serie de arqueólogos lo que han hecho es poner a la arqueología dentro de la agenda, la discusión sobre la identidad nacional en el Perú. La arqueología peruana se ha servido de una serie de íconos arqueológicos como pueden ser los grandes monumentos prehispánicos. En orden cronológico, cabe mencionar a Machu Picchu, que fue descubierto científicamente por Hiram Bingham en 1911. Si bien este sitio era conocido por los intelectuales locales, será solamente con Hiram Bingham cuando esto dé un despunte a nivel local y global. Machu Picchu así se convierte en un lugar que es un punto de referencia en el mundo y sobre todo ha sido utilizado como un reclamo turístico en el Estado peruano.
Más adelante, y justamente de la mano del padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, a partir de 1920 y 1930, Chavín de Huántar, enclavado en el Callejón de Conchucos, en el departamento de Ancash, se convierte en esta cuna de la civilización andina. Por tanto, sería el lugar más antiguo, y obviamente más antiguo que Machu Picchu, en el cual los primeros pobladores andinos comienzan a forjar unas sociedades complejas. Además, Chavín de Huántar es un lugar bastante atractivo por su monumentalidad arquitectónica y por la litoescultura que podemos encontrar ahí. De esta manera, Chavín de Huántar se convierte también en un reclamo turístico hoy en día. Más adelante, una serie de sitios arqueológicos son investigados, pero ya en la segunda mitad del siglo XX podríamos encontrar quizás con más fuerza al sitio de Caral. A partir de la década de los 90, la doctora Ruth Shadi Solís comienza a hacer sus investigaciones en este valle de Supe, y de estos sitios el más extenso es el sitio de Caral. Caral, que tiene una antigüedad de al menos 5.000 años, es un sitio muy importante porque, a pesar de no tener cerámica, de ser tan antiguo y de no tener una población tan extensa como otras ciudades reconocidas en el mundo andino, tiene esta importancia monumental. Es así que los trabajos a lo largo del Valle de Supe, realizados por la doctora Ruth Shadi, han demostrado que el Valle de Supe es uno de los valles más importantes y con el desarrollo arquitectónico más complejo y temprano del mundo andino. En el siglo XXI, de la mano de una serie de propuestas venidas principalmente del gobierno y en especial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ, su agencia de promoción del turismo, Cuelap, ubicado en Amazonas, es uno de los sitios que se están comenzando a trabajar de una manera bastante intensiva con el objetivo de ser cada vez más inmerso, incluido dentro de las estrategias turísticas del gobierno peruano. Valdría la pena señalar que en la década de los 80, de la mano del descubrimiento de las tumbas reales del señor de Zipán en Lambayeque, una serie de sitios también comenzaron a ser excavados. Es así que a partir de la década de los 90 se constituye lo que es conocido como la Ruta Moche. La Ruta Moche es una serie de sitios en la costa norte, principalmente en los departamentos de La Libertad y de Lambayeque, que tiene una serie de huacas o asentamientos prehispánicos en los cuales se puede encontrar una gran monumentalidad, y en el caso de Huacas de Moche o Huacas del Brujo, se puede encontrar una serie de templos con pinturas polícromas o frisos que tienen una gran calidad artística. Además, en estos sitios se han fundado una serie de museos de sitio arqueológico en los cuales los visitantes, turistas nacionales y extranjeros, pueden apreciar los hallazgos hechos por los arqueólogos peruanos, principalmente en estos yacimientos arqueológicos. De esta manera, tenemos una playa de sitios arqueológicos, una serie de arqueólogos y arqueólogas que han trabajado en el Perú contemporáneo y pasado, que han generado una serie de propuestas y narrativas que confluye en culturas locales, pero también en la construcción de una narrativa prehistórica nacional. La arqueología como disciplina científica ha tenido una larga trayectoria. Las primeras escuelas de arqueología se desarrollaron principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, como dijimos, muchos arqueólogos y antropólogos comenzaron a hacer investigaciones arqueológicas incluso adentrándonos en el siglo XIX. La arqueología, sin embargo, ha tenido una trayectoria muchas veces divergente en relación a otras disciplinas como la historia y la antropología. Si bien teorías antropológicas e históricas han impactado en la arqueología por su propia naturaleza de investigaciones de campo o de colecciones de materiales arqueológicos ha generado una propia espacio o nicho profesional. Sin embargo, en la actualidad y en el siglo XXI, la arqueología no puede prescindir de la historia y la antropología e incluso de la sociología. De hecho, en los debates contemporáneos en otras partes de Sudamérica y Latinoamérica, la historia y la antropología han aportado con debates muy importantes para la generación de narrativas arqueológicas. Así pues, la frontera entre prehistoria e historia cada vez es más difusa. En realidad, en el siglo XXI, temas como la arqueología colonial, la arqueología histórica, la arqueología de género, la arqueología relacionada con los grupos afroperuanos,
la arqueología relacionada con los procesos contemporáneos, algo denominado como arqueología contemporánea en España, lo que plantea es que la arqueología debe tener una interdisciplinaridad que comparta campos de estudio con historiadores y antropólogos. De esta manera, la arqueología dejará de hablar solamente sobre el pasado y se pondrá al servicio de los intereses de las sociedades presentes, con ello planteando su utilidad social de una manera científica, responsable y completamente ayornada con los problemas del mundo contemporáneo. En la actualidad, en la arqueología peruana se puede encontrar una serie de nuevas líneas de investigación que están incorporando temas bastante importantes en la agenda nacional. Por ejemplo, el tema de género, en el cual lo importante de esta arqueología es incorporar a las mujeres del pasado y del presente en las narrativas históricas. Esta arqueología, que tiene un largo desarrollo en Europa y Norteamérica, recientemente está siendo incorporado en la investigación arqueológica con interesantes resultados. Pero yo creo que habría que resaltar que desde un buen tiempo atrás, los arqueólogos, principalmente hombres, hemos postergado a los arqueólogos tanto en estas investigaciones, pero también en su práctica arqueológica. Entonces, este cambio en la arqueología peruana no solamente tiene que ver con un tema teórico, sino también con un tema de igualdad en el acceso a los nichos profesionales. Por otra parte, la arqueología enfocada desde las perspectivas de decolonización, principalmente lideradas en el Perú por Aníbal Quijano, es una arqueología que está incorporando temas locales basados en una perspectiva que trata de criticar el imperialismo y colonialismo intelectual que obviamente ha atravesado a la historia de la arqueología peruana. Como hemos visto en este breve recuento, muchos investigadores extranjeros han impactado de una forma u otra, consciente e inconscientemente, en la forma de hacer arqueología. Desde la arqueología enfocada en los principios de la teoría de decolonización, lo que podemos encontrar es que esta nueva arqueología podría criticar estos supuestos históricos y plantearse una visión alterna y localmente centralizada de lo que es la arqueología y la narrativa oficial peruana. Los arqueólogos y arqueólogos, tanto peruanos como extranjeros, han construido una narrativa histórica muy importante y que ha trascendido los límites disciplinarios y nacionales. Los arqueólogos y arqueólogas en el Perú han generado estas narrativas que ahora incorporan a una serie de grupos muchas veces minoritarios dentro del discurso oficial histórico peruano. En este sentido, la arqueología en el Perú tiene una serie de retos y desafíos de cara al bicentenario, principalmente de incorporar a esos grupos subalternos dentro de la historiografía nacional. En ese sentido, la disciplina arqueológica, al tener una metodología bastante desarrollada a lo largo del siglo XIX y siglo XX, es capaz y es altamente capacitada para proporcionar nuevos datos que la historia y la antropología muchas veces a los cuales no puede acceder. En este caso, el registro de la cultura material, el registro de las residencias, tanto de élite, pero sobre todo de los espacios domésticos de grupos minoritarios o de clases sociales bajas, permitirá contrastar las historias de las élites locales y nacionales. Asimismo, la arqueología peruana, en el futuro cercano, gracias a esta masa crítica de arqueólogos y arqueólogas peruanas, podrá encarar el reto de generar una narrativa desde el propio Perú con una forma claramente importante de relevar los asuntos que han sido postergados históricamente dentro de la historia del Perú. Con respecto al estudio de la arqueología en el Perú, yo recomendaría 3 libros principalmente. Obviamente hay muchos más, pero en esta ocasión les digo estos 3. Comenzaría con una historia de la arqueología en el Perú, editada en 2013 por mi persona y por el doctor César Astuguamán, que lo que hace es hacer un recorrido desde los inicios de la arqueología peruana hasta el mundo contemporáneo, escrito por diferentes autores y autoras, tanto peruanos como extranjeros. En segundo lugar, para una visión de las últimas investigaciones,
podría recomendar la compilación de artículos y capítulos hecha por el profesor Rafael Vega Centeno, titulado Repensar el Antiguo Perú. En este libro se podrá encontrar una serie de investigaciones muy recientes y síntesis de la arqueología peruana. En tercer lugar, recomendaría el libro editado por Peter Kaulicke, denominado Historia Económica del Perú Antiguo. En este libro, nuevas investigaciones revelan cómo la economía en el Perú antiguo ha sido llevada a cabo por las sociedades prehispánicas. Además, hay una visión mucho más integral y reciente de nuestra prehistoria.